Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. Hoy hablaremos del capítulo 21 de Cinderella Grey, que sin duda es un capítulo muy emocionante, y es que precisamente hoy es el Arima-Kine y el último enfrentamiento entre Tamamo Cross y Ugurika. Y precisamente para este evento tan especial vemos a Kitahara junto con todas las amigas de Uguri de Kasamatsu reunidos para apoyarla en el estadio y pueda derrotar a Tamamo Cross. En otra escena vemos a una Verno junto a Musaka, donde esta está bastante molesta porque su estrategia, que le costó bastante llevar a cabo, Uguri sencillamente la aprendió a la primera, algo que molesta bastante a Verno y se hace desvalorar diciéndose que es una Uma Musume de tercera categoría, algo que sin duda no es cierto. Algo que yo te digo, Verno, que no es cierto, ya que tú eres la pieza fundamental para que Uguri se lleve la victoria ante Tamamo Cross, porque sin duda, sin ti, Uguri nunca hubiese llegado tan lejos en las nacionales. Y es algo que Musaka le dice que sencillamente, gracias a la estrategia que plantó Verno, sin duda Uguri podrá enfrentar a una Tamamo con más probabilidades de poderle ganar. Algo que calma a Verno y la hace reflexionar que posiblemente se dejó llevar por sus impulsos de celos. Ya en otra escena vemos reunidas tanto a Tamamo como a Komi, básicamente ahí observando el estadio, en donde sencillamente Komi no puede aguantar las lágrimas y la tristeza, puesto que sabe muy bien que esta será su última carrera juntas y que lamentablemente, para su corazón, ya no va a poder ser más la entrenadora de Tamamo Cross. Algo que sencillamente Tamamo observa y decide darle un abrazo a Uguri para calmarla y agradecerle todo su apoyo desde un inicio en su carrera. Una escena bastante enternecedora y que sencillamente deja en claro la gran familiaridad entre ambas, ya que desde muy pequeña Tamamo quedó al cuidado de una inexperta Komi que sin duda con esfuerzo y cariño logró llevar a Tamamo a la cima. Sin duda un momento muy emotivo en el capítulo. Ya en la siguiente escena vemos cómo presentan a cada Uma Musume, donde se presenta a Dita como a Super Cree, en donde nos muestran que momentos antes Super Cree recibió los últimos consejos de Nace, en donde sencillamente Nace confía 100% en la capacidad de Super Cree para poder ganar esta carrera, algo que sin duda le da confianza a Super Cree para poder ganar el Arima-Kine. Para momentos después ver a Tamamo presentarse ante todo el público, en donde sencillamente la algarabía es enorme y sin duda la expectativa también de ver si Tamamo se retira como campeona de Arima-Kine o no. Luego en otra escena vemos a Uguri caminar a través del túnel rumbo a la salida para reunirse con las demás competidoras, pero antes vemos a Rudolph presentarse ante ella, algo que sin duda hace que Uguri se ponga en guardia pensando que Rudolph le quiere hacer algo, a lo cual Rudolph nomás se queda viéndola para luego recordar cómo se comportó Rudolph al inicio de la llegada de Uguri a la universidad, para sencillamente decidir disculparse ante ella, algo que saca un poco de fuera de lugar a Uguri, que sencillamente acepta las disculpas y también le agradece a Rudolph todo el apoyo que le ha dado para poder competir en las competencias nacionales en Japón, para momentos después entre ambas darse un Dame 5, sin duda representando el paso de antorcha de generación, donde sencillamente Uguri es la siguiente generación después de Rudolph en competiciones nacionales. Para en la siguiente escena ver a la novia de Kitahara, a la mamá de Ugurika,
observar la televisión y ver precisamente el momento en donde sale su hija a presentarse a todos, creando gran algarabía entre todos y creando mucha expectativa de ver si la bestia consigue vencer a Tamamo o no. Sin duda es muy emotivo ver que la mamá siempre ha estado observando a su hija en cada carrera y apoyándola, a pesar de no estar ahí en el estadio, pero sí de corazón. Me hubiera encantado que la mamá de Uguri hubiese tenido más participación en la serie, pero bueno, ya luego veremos si en algún momento abarcan más su historia. Vemos precisamente en otra escena a Yaeno y al resto de sus amigas observar cómo se desarrolla la antesala de la carrera, donde sencillamente Yaeno, pese a desear estar ahí, aún así decide mejor ver hacia el futuro y prepararse para una futura competición donde tenga que enfrentar a estas rivales, pero principalmente a Uguri. Y es que sin duda las rivales que están ahí como Dicta, como entre otras, son competidoras de grado 1 y que sin duda cada una puede ganar la carrera si las demás se descuidan. En donde Dicta dice al observar a Uguri que espera que ella rompa su límite, para en otra escena ver a Uguri confrontar a Tamamo Cross y decirle que si esta será su última carrera, decirle que ella ha sido su gran rival y el último escalón a superar, y que sin duda sabe muy bien que Tamamo ama más las carreras que lo que Uguri las ama, algo que hace molestar a Tamamo y decirle que ella no conoce bien su vida y que no sabe cómo es ella, y que ni crea que por lo que diga ella va a retratarse de sus palabras, algo que Uguri confronta directamente para decirle a su cara que le va a ganar y será la nueva campeona. Para paso después ver a una Tamamo reírse sarcásticamente y decirle a Uguri que ella va a quedar como segundo lugar y que va a quedar en la historia como que nunca pudo vencerla, haciéndose una Agnes Tachyon. Sin duda, una escena bastante emocionante ver cómo se confrontan de frente y decirse las cosas como son. En donde no sé si Uguri lo haría intencionalmente o no, pero su estrategia de sacar de quicio a Tamamo ha dado resultados. Y se verá precisamente en el transcurso de la carrera. Ya luego comienza la carrera donde todas salen y toman sus posiciones, donde sin duda Lord Royal sencillamente toma el primer lugar, puesto que ni Uguri, ni Super Kree, ni Dicta, ni Tamamo quieren apresurarse. Algo que sin duda Lord Royal nota, pero aún así tiene ganas de vencer tanto a Uguri como a Tamamo, puesto que ella la venció en la carrera anterior. Entre tanto, tanto Uguri como Super Kree sencillamente deciden ir a la mitad, mientras Dicta va a lo penúltimo, a un lado de una Tamamo Cross que va hasta lo último de la competición. Ya tiempo después, vemos a todas las chicas pasar por el ángulo inclinado de la pista de Kasamatsu, donde sencillamente la estrategia de Vecno dio resultados y Uguri pasa ese lugar sin problemas. Algo que hace que Vecno se emocione sencillamente porque sabe bien que su estrategia ha dado resultados. Y es algo que Uguri le agradece de corazón a Vecno. En donde vemos en otra escena una Dicta ir penúltima, donde sencillamente el haber arrancado último fue en parte porque se golpeó con la salida, que sencillamente le causó un tremendo daño a su frente, haciendo que tire mucha sangre y aparte dañándole una parte de su visión, algo que si me lo preguntan le puede causar severo daño a Dicta. Aparte que con la pérdida de sangre le puede jugar en contra al momento de acelerar. Pero luego vemos a una Tamamo Cross bastante molesta porque todas están corriendo muy lento, puesto que todas están reservando su energía para el final, algo que sencillamente Tamamo no puede o no quiere
que ella no quiere seguir viendo, ya que se le hace muy aburrido y les recuerda a todas que ella es la rival a vencer y decide activar su zona, prácticamente impresionando a todas y espantándolas, y de un momento a otro superando a cada una de las rivales, para momentos después decirle a Uguri que en 10 segundos la va a alcanzar y la va a superar, algo que sencillamente Uguri se queda observando. Sin duda, ha sido un gran capítulo, donde nos dejan en claro la enorme fuerza de Tamamo, que sencillamente va a buscar hacer un Anextakion con Uguri, que sin duda Uguri tiene que dar el todo por el todo si quiere realmente vencer a Tamamo Cross. Sin duda este ha sido un gran capítulo y me da más ganas de que ya sea la otra semana para ver la conclusión de esta carrera, que promete bastante. Me encantaría conocer sus opiniones al respecto del capítulo. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Dicta tenga alguna oportunidad a pesar de su herida? ¿Creen que Uguri consiga vencer a Tamamo? ¿O Tamamo conseguirá hacer un Anextakion y vencer a Uguri y hacer que ésta sufra un trauma de por vida como Jungle Pocket? Sin duda, ha sido un gran capítulo y me encantaría conocer sus opiniones. Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.